10 años sin pagar nada. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Estamos acá en Futurar. Pensar y hacer, que se transmite por la señal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal del Paraguay, cableoperadores de todo el país, revistachacra.com.ar y agritotal.com. Y en una Argentina en modo electoral, en una Argentina, digamos, donde de a poco va perdiendo el protagonismo mediático la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ya San José 11-11 no se congregan muchísima gente, ya empezó a mermar. Cristina Kirchner creo que de a poco va empezando a asumir su nuevo rol, que es estar en prisión domiciliaria y en el cual, a pesar de hacer todo lo posible para seguir generando, ser el centro de atención fundamentalmente en la negociación que está en marcha para ver cómo el peronismo de la provincia de Buenos Aires enfrenta un desafío muy importante el próximo 7 de septiembre, que es la elección de mitad de término, que va totalmente desdoblada de la elección nacional del 26 de octubre. Y que en ese clima electoral que hay de todas las fuerzas políticas, hoy invitamos a un senador radical de la provincia de Buenos Aires, oriundo de Mar del Plata, es decir, la quinta sección electoral, al Ariel Martínez Verdasco, para poder hablar con él y que un poco también ver y analizar qué está pasando en el radicalismo, si hay posibilidades de confluir en un frente electoral con La Libertad Avanza y con el PRO o no, generar una tercera vía. De todo esto vamos a estar hablando porque nos parece que entramos ya en tiempo de decisiones, donde el próximo 9 de julio, nuestra fecha patria, nuestra fecha del Día de la Independencia, empiezan a cerrarse, digamos, las alianzas. Y una semana después, el cierre de listas. Es decir, que ya estamos, digamos, por más que sigan pasando cosas importantes en la Argentina, seguimos, digamos, en línea en este clima electoral, así que Futurar en general va a estar hablando de acá hasta los cierres de listas con todos estos temas. Así que hacemos una breve barrida y ya vamos con la nota editorial. Y hoy, un poco el título editorial que planteamos es ¿se resetea la política? Hubo dos hechos en los últimos meses que indudablemente generaron un punto de inflexión hacia el futuro. Uno es la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificando el fallo del Tribunal Oral Federal número 2, en el cual se condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la expresidenta de la República, Cristina Kirchner. Y por otro lado, el último 18 de mayo, después de casi 20 años, el PRO fue ampliamente derrotado en la ciudad de Buenos Aires. Y impactó fuertemente en el liderazgo de Mauricio Macri. No solamente de Jorge Macri, que es el jefe actual de gobierno de la ciudad, sino en el líder del partido, en el creador del partido. O sea, con el debilitamiento de ambos liderazgos, tanto el de Cristina Kirchner como el de Mauricio Macri, que empiezan a ser parte del pasado y no del futuro, se genera una nueva posibilidad de renovación. Una renovación que todavía
muchos sectores de la sociedad la están mirando con mucha desconfianza porque dice, son las caras de siempre, son las voces de siempre, son los mismos discursos de siempre. De ahí, por ahí hay que empezar a entender por qué el 40% de argentinos con posibilidades de votar en estas 7 elecciones que se dieron desde el mes de abril hasta el mes pasado en nuestro bendito país, no fueron a votar. 4 de cada 10. Y siempre les recuerdo que todavía el voto en la Argentina es obligatorio. Ahora, indudablemente, en este reseteo político que se está produciendo, estas dos figuras, tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri, quieren seguir influyendo. No es casual que uno de los temas que hoy quedó en el centro de atención político y que genera divisiones importantes es la figura de Máximo Kirchner. ¿Por qué? Y porque de alguna manera Máximo Kirchner quiere tomar el legado de su familia, de su padre y de su madre. Y hoy empezó a un cambio sustancial. Si uno revisa la historia de Máximo Kirchner, es una historia más bien de perfil bajo, en el cual no se mostraba públicamente, no concurría a medios masivos de comunicación. Desde la ratificación o desde la resolución de la Corte Suprema, Máximo Kirchner cambió drásticamente y empezó a tener una presencia mediática muy fuerte. Concurre a programas televisivos, a programas radiales, a programas de streaming, empieza a tener una presencia porque de alguna manera se está planteando que sea él el que levante ese legado y que el kirchnerismo siga siendo eje central en lo que viene en el peronismo. No es casual tampoco que estén leyendo, que estén escuchando, que va a reemplazar a su madre como candidato a legislador provincial por la tercera sección electoral, es decir, el sur oeste del Gran Buenos Aires, donde, como venimos diciendo, es una masa de electores, son casi 5 millones de electores, y donde esa tercera sección electoral es, electoralmente hablando, Mendoza, San Juan y Santa Fe. Eso es la región sur del Gran Buenos Aires. Y lo que está en discusión es eso. ¿Cuál va a ser el rol en esa mesa de negociación entre el masismo, Kicillof y el kirchnerismo o la cámpora? El masismo y el gobernador de la provincia de Buenos Aires aceptan que Máximo Kirchner sea el diputado provincial representando a ese frente peronista en las elecciones del 7 de septiembre. Esto es lo que se está discutiendo. Y que de acá hasta el cierre de listas van a empezar asiduamente muchas negociaciones para ver si se ponen de acuerdo. En el medio de toda esta negociación, el día martes, en el Senado de la provincia de Buenos Aires, se logró media sanción para volver a reelecciones indefinidas de senadores provinciales, diputados provinciales, concejales y consejeros escolares. O sea, todo esto enmárquenlo en el escenario electoral que se avecina. Y donde también estamos en condiciones de decir que es realmente muy difícil que la Cámara de Diputados de la provincia apruebe esa media sanción.
están fuertes las divisiones que hay en el PRO, que hay en el radicalismo, que hay en el peronismo, que es casi inviable que de acá al 16 de julio se pongan todos de acuerdo para obtener mayoría en la Cámara de Diputados y votar esa media sanción. Digo, todo este escenario tenemos que trasladarlo también en lo que está pasando hoy en las conversaciones que sí se están llevando a cabo. El peronismo todavía no están públicamente, todavía no se reunieron públicamente. Creo que esta semana, mañana o próximamente la semana que viene, ya empezarían reuniones importantes para ir avanzando. Pero el PRO y la Libertad Avanza siguen tratando de aunar criterios para generar un frente electoral para enfrentar al peronismo el próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Y acá hay un dato que es como toda negociación que se está dando, hay idas y vueltas, avances y retrocesos, pero hay un denominador común. Se necesitan mutuamente. Ir separados con un peronismo unido, diría que no hay ninguna posibilidad de triunfo en la provincia de Buenos Aires. Y hoy, la Libertad Avanza tiene más necesidad que el PRO, a pesar que el PRO también está muy necesitado. Pero no solamente en esta negociación que es para la provincia de Buenos Aires, sino hay que mirar el 26 de octubre, que es la elección nacional. Ahí el gobierno nacional es una elección vital, porque lo que el gobierno nacional necesita es engordar legisladores nacionales, tanto senadores como diputados. Si quiere seguir profundizando la segunda etapa de su plan de gobierno, donde tiene que empezar a trabajar con reformas estructurales que la Argentina viene necesitando desde décadas y que nunca se encararon fuertemente. Estoy hablando de reforma tributaria, estoy hablando de reforma jubilatoria, de reforma laboral, de empezar a pensar en una nueva ley de coparticipación. Si se llega a tratarse la ley de reforma tributaria, sería también muy importante. Eso de alguna manera generaría muchísimos más espacios en esta relación nación-provincias que siempre permanentemente es leer los diarios desde hace años y es siempre lo mismo. O sea, que se necesitan mutuamente. Creo que están en este momento como toda negociación, pero creo que las necesidades que tienen, esto termina inexorablemente o tendrían que terminar inexorablemente en un acuerdo. Y por ahí también aparece la Unión Cívica Radical. Una Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires muy dividida y en el cual también están tratando de ver la posibilidad de generar un objetivo común, las dos líneas de la provincia de los radicales en la provincia de Buenos Aires, o puede pasar que se dé libertad de acción en las distintas intendencias. El radicalismo tiene casi 27 intendentes en la provincia de Buenos Aires y que se vayan tomando decisiones parciales. O sea, como vemos un panorama político complejo, un panorama político donde históricamente, acá y en cualquier lugar del mundo, cuando está en juego los cierres de listas, pasan estas cosas. Alguien me dijo hace muchos años, en los cierres de listas se ven las miserias humanas a flor de piel. Y esto es lo que está sucediendo en estos momentos. Esperemos que toda la dirigencia política se pueda iluminar, tratar de llegar a los acuerdos que son necesarios, dejar de lado la rosca política y empezar a pensar
en las preocupaciones y necesidades de una ciudadanía que en este año electoral está dando señales que todavía la política no lo internalizó. Que 4 de cada 10 argentinos con posibilidades de votar en las 7 provincias que se produjeron elecciones no concurrieron. Bueno, ya está en nuestros estudios el invitado de hoy, que como dijimos en la presentación, es el senador de la provincia de Buenos Aires, radical él, Ariel Martínez Bordasco, y en la voz de Karina Rodríguez lo presentamos en sociedad. Ariel Martínez Bordasco es senador provincial por Buenos Aires, oriundo de Mar del Plata, abogado y docente universitario. Como legislador bonaerense pertenece al bloque de la UCR y es el presidente de la Comisión de Turismo y Comercio Interior. Breve pausa y ya estamos en el mano a mano con el invitado de esta noche. Bueno, ya está en nuestros estudios, senador provincial de la provincia de Buenos Aires, oriundo de Mar del Plata, 5ª sección electoral, radical él, Ariel Martínez Bordasco. Ariel, ¿cómo te va? Buenas noches y gracias por estar acá en Futurar. Un placer para mí, Carlos. ¿Cómo andamos? Bien, todo muy bien. Y un poco la idea de esta noche que dije, lo voy a invitar a Ariel porque la provincia de Buenos Aires, como siempre, al ser la provincia cuantitativamente más importante electoralmente, está en el centro del escenario político, 8 secciones electorales, digamos, con una candidata que ya fue, que era Cristina Fernández de Kirchner encabezando la 3ª sección. Pero, ¿cómo estás viendo un proceso electoral complicado, complejo, y las posibilidades o no de acuerdos del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, con todas las diferencias que puede haber? ¿Cómo estás viendo este momento? Y después vamos a hablar un poco de lo nacional, ¿no? Pero en la provincia de Buenos Aires, con vistas al 9 y el 16 de julio por el cierre de listas. Primero, el desdoblamiento. Nosotros vamos a tener una elección desdoblada, como vos decías, que vamos a tener 8 elecciones seccionales. Y que yo creo que van a poner en discusión la provincia. Nosotros nos viene pasando que las elecciones son, desde la vuelta a la democracia, son elecciones nacionalizadas, con un candidato fuerte en la punta nacional, y después boletas que tiraban desde esa punta y desde abajo, y en el medio la nada. Y eso generaba no solamente en cómo se ordenaban las coaliciones en la provincia de Buenos Aires, sino además cómo era la competitividad. Bueno, hoy vamos a tener por primera vez, a mí desde mi vida, que veo una elección con una boleta corta, desdoblada, con solamente candidatos provinciales. Y eso genera un escenario completamente por ejemplo, en incierto. La quinta, para que sí, en la quinta hay elecciones a senador provincial y en Mar del Plata concejales. El bonaerense, cuando entre al cuarto oscuro en cualquier punto de la provincia, se va a encontrar con una boleta de 2 cuerpos, cortita así, que va a tener legisladores provinciales y concejales. Cosa que antes nunca había pasado. De hecho, el legislador provincial pasaba desapercibido en un boletón de 1,5 metros. Nadie ni miraba quién se elegía. Por eso yo creo que eso tiene un dato positivo. Vamos a discutir primero candidatos provinciales. Por primera vez, nunca pasó. Mirabas al candidato nacional. Mirabas en la elección del 2021, que es la que fui yo electo, mirabas a Manes, a Santilli, a Vicky Tolosa Paz, y claro, eso te tiraba la boleta. Hoy la gente lo primero que va a tener, la primera cara que va a ver es la de un legislador provincial. Nunca había pasado. Entonces acá hay primero una incertidumbre, pero después un gran desafío.
Porque además de que haya candidatos provinciales, va a haber una agenda provincial. O sea, ¿Vos se va a discutir la provincia. ¿Se va a discutir la provincia? Esta va a ser una elección particular. Obviamente, como estamos viendo, hay estrategias de las dos fuerzas políticas mayoritarias de nacionalizar la elección. Lo de Cristina, y hoy ya por la decisión de la justicia, que aprovechó para decirlo, importante que la justicia, 16 jueces, 8 fiscales tuvieron... El debido proceso se cumplió sin inconvenientes. No nos van a hacer creer que 16 jueces y 8 fiscales, todos eran parte de una conspiración. Bueno, la justicia habló y tomó una decisión. Bueno, al margen de eso, hoy la intención de nacionalizar la elección de parte de Unión por la Patria y también del gobierno nacional es real. Pero yo creo que a pesar de la nacionalización va a haber discusiones de temas locales. Pasó en la ciudad. En la ciudad que si bien se nacionalizó la elección, pero también hubo discusión de política pública de la ciudad. Por ejemplo, creo que el tema más instalado en la ciudad era que había olor a pis en la ciudad. Sí, el tema de la basura, se discutió de la también en la ciudad. Bueno, en la provincia de Buenos Aires se tiene que empezar a discutir. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo veo que en el 2027 se van a cumplir 8 años de gobierno de Kicillof, que yo no le encuentro una política pública exitosa. No se la encuentro, ni buscándosela. Vos ves la seguridad, es un desastre. Ves la salud, tenemos no solamente problemas de la salud pública, sino que además tenemos a IOMA fundido con una crisis de 2 millones de usuarios que hoy no tienen a dónde ir y que tenían un sistema de calidad, ahora tienen un desastre. Ves la inversión en infraestructura, todos los días contamos un muerto en las rutas de la provincia de Buenos Aires por la falta de inversión. Ves la educación, estamos últimos en los estándares PISA. Entonces vos decís, hay un modelo de gobierno provincial que es el modelo del subdesarrollo, el modelo del populismo, que no funciona en la provincia, sin embargo, subsistió todos los embistes de los cambios que se pretendieron hacer. Bueno, muchas veces es por el boletón ese largo que se escondía el gobernador en el medio de las oleadas de cambio. Bueno, me parece que discutir la agenda de la provincia va a ser importante para la provincia de Buenos Aires y bueno, y me parece que también es la responsabilidad de todos los que trabajamos, vivimos en la provincia de Buenos Aires, reclamar que esos candidatos no nos hablen de lo nacional, hablen de la provincia. ¿Qué vamos a hacer en términos de seguridad, de salud, de educación, de nuestras rutas y de tantos otros temas que la provincia hoy no discute? Y me parece que eso se va a poner en discusión en esta elección, por más que es incierto, esto todo es lo que uno piensa, porque nunca pasó una elección así. Digamos, porque a nivel nacional también va a ser una nueva experiencia en muchas provincias, porque va con boleta única, cosa que tampoco nunca había pasado. Bueno, y después en octubre, como decís vos, vamos a tener la boleta única, que ahí el bonaerense cuando entre al cuarto oscuro, ahí el presidente de la mesa le va a dar una papeleta con las caritas y va a tachar solo diputados nacionales. Solamente diputados nacionales. No, una elección completamente atípica. Y fíjate, estamos a 20 días de los cierres de lista y aún no están confirmadas ninguna de las coaliciones políticas en la provincia de Buenos Aires, ni las del peronismo, ni el no peronismo, ni sus posibles variantes. Hoy todavía está todo en discusión y debate. Eso nunca había pasado, por lo menos desde que yo tenga uso de razón. Y decime una cosa, Ariel, estaba viendo, el radicalismo terminó el sábado pasado de hacer una evaluación vía Zoom con todos los dirigentes de las 8 secciones electorales a partir de ahí para tomar una decisión clara. ¿Cómo estás viendo la inserción del radicalismo en este proceso electoral? Bueno, como vos decís, el radicalismo viene de un camino recorriendo los 135 presidentes del comité, porque es un partido muy territorial, con un raigambre muy fuerte identitario en la provincia de Buenos Aires, con 27 intendentes, bueno, una fuerza política muy interesante en la provincia, que está discutiendo esto. Digo, en el 2023 veníamos de un sistema que se había construido alternancia democrática de una fuerza política peronista y una coalición peronista, o de corte peronista, y una coalición de corte no peronista. Bueno, eso en el 2023 se rompió ese proceso por la irrupción de la fuerza del actual presidente Milei. Y hoy todas las fuerzas están rediscutiendo y el radicalismo no es excepción de esa discusión. ¿Y qué te puedo decir de las miradas? Imagínate, son tan dispares como las lógicas, porque encima además nuestros 135 municipios en la provincia y los 135 comités responden a una provincia que es muy diversa. No es lo mismo el interior que el conurbano, no es lo mismo las grandes urbes que las ciudades más pequeñas.
Entonces hay todo un proceso de discusión que es muy sano. Yo te diría que la única nota saliente, digamos, la única unanimidad que veo yo hoy es que todos los radicales de los 135 municipios de la provincia se sienten opositores al gobierno de Kicillof, no comparten este modelo populista que te describía antes, este modelo de subdesarrollo del gobernador, y quiere ser parte de la construcción de una coalición política mayoritaria o de una construcción política que logre recuperar la provincia de este desastre. Creo que es la nota unánime. Después, por supuesto que hay distintas variantes. Están quienes creen que tienen que ser con algunos partidos, quienes creen que tienen que ser con otros, quienes creen que el radicalismo solo puede construir esa opción, pero te diría que la única nota saliente está vinculada a sentirse con la responsabilidad política de construir una alternativa en la provincia. Sí, yo espero que no pase lo de, digamos, lo de la ciudad de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, en el sentido de, digamos, está claro que Javier Milei, presidente, generó te diría una revolución interpartidaria, porque a todos los partidos, fundamentalmente a los dos ejes centrales que dominaron el escenario político, que son el radicalismo y el peronismo, impactó fuertemente, ¿no? Y obviamente al PRO también, que en los últimos 20 años, digamos, entró en ese escenario político. Pero fundamentalmente lo que se vio en la capital federal fue la atomización. Había 17 candidatos. Es verdad que la provincia de Buenos Aires son 8 elecciones diferentes, pero esperemos que no se dé esa atomización, en el cual yo creo que fomenta mucho también, no sé si compartís, Ariel, conmigo, el grado de la concurrencia a votar, que es otro de los temas que me parece que hay que ponerlo en el análisis, ¿no? Totalmente coincido con vos. Mira, 3 desafíos de esto que vos decías. Primero, cómo saltar la atomización. Bueno, va a depender de que esa discusión primero se ponga sobre la base de qué provincia querés. Porque cuando vos definís más o menos el norte o el destino, o qué tipo de provincia estás pensando para Buenos Aires, cómo vas a cambiar la provincia, o qué decisiones tenés que tomar sobre los temas que importan de la agenda, bueno, ahí se facilita mucho más una construcción política detrás de eso. Porque si no, lo que te pasa es que armás una especie de rejuntes electorales que al final del camino no sé si terminan siendo del todo sanos. Son electorales, ¿no? pero son electorales, no. Pero después no sirven para claro, la transformación que vos querés dar. La segunda es que las decisiones que tomes, las tomes, como decías vos, desde la idea de construir una alternativa. Porque es tan malo no tener la idea de hacia dónde ir como el egocentrismo, mirarse al ombligo y no estar pensando cómo construirse una coalición política. Hoy no alcanza con un partido solo. Hoy es necesario que varias representaciones logren construir esa alternativa, porque en el fondo los partidos políticos tienen que proponer un modelo de provincia para ganar elecciones y gobernar la provincia, el municipio o el país con las ideas, los valores que esos partidos políticos tienen, porque si no, no son partidos políticos, son ONG. El radicalismo no es una ONG, es un partido que tiene vocación de poder, partido transformador, que los lugares donde gobierna, lo gobierna con eficiencia, con inteligencia, con transparencia. Es un partido que además siempre fue parte de coaliciones, por lo menos en los últimos tiempos, unas y otras, con algunos partidos, con otros partidos. Ha sido un partido siempre de poder. Y de hecho, hoy los 27 municipios que gobierna, la mayoría son con coaliciones con otros partidos políticos, con el PRO, con el GEN, con el socialismo, con otros partidos que integraron alguna vez alguna coalición. Por lo tanto, eso es lo segundo. Y lo tercero, en cuanto a la participación, que para mí es muy importante lo que vos decís, yo creo que parte del ausentismo está basado en que la política se está hablando a sí misma. Vos fíjate, el peronismo está discutiendo quién va a la lista, quién encabeza, quién no encabeza. Entonces ves a uno u otro, lo ves a Sergio Massa, a Máximo Kirchner, lo ves a Cristina, el gobernador mismo, todos están viendo qué discusión hacer, cuáles van a ser los candidatos, en vez de preocuparse qué modelo de provincia le quieren ofrecer a la gente, o cuáles son los problemas que la gente tiene hoy. Yo mañana voy a tener sesión en el Senado, veremos qué pasa con el tema de la reelección. En el Senado estaba discutiendo en el medio de esto la reelección. De los legisladores. De los legisladores. Ahora, el Senado,
el oficialismo en el Senado, ¿no? La oposición que no dio quórum en el anterior para que esto no pase. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la gente no va? Y porque si yo veo todo eso, digo, que cada uno se está mirando el ombligo y que cada uno está con una agenda completamente alejada de la gente, y ni ganas de ir a votar, no te dan ni ganas de ir. Y yo lo entiendo, porque todos nosotros estamos todo el día en la calle y sabemos que es así, y no te dan ganas. Entonces me parece que la política tiene que construir esto, volver a construir una alternativa, mirar el cómo, el qué, no armar un rejunte, armar todo lo que arme, lo arme sobre la base de un proyecto, y ahí va y conectar con la agenda de hoy. Hoy vos sabés que la agenda es económica, es el laburo, es si te alcanza la guita o no te alcanza, la agenda es si voy a IOMA que me funcione, si dejo a mi chico en el colegio que tengan clase porque no tenga paro todos los días y que las clases sean de calidad, que salga de mi casa para ir a laburar o mis hijos salgan para ir al colegio y que sepa que van a volver. No es tan difícil, ¿viste? Pero pasa que a veces y aparte la política se discute a sí misma. Es totalmente de acuerdo. Yo creo que, mira, la semana pasada en el programa, la nota editorial la titulé La endogamia como construcción política. Totalmente. ¿No? O sea, y lo que estoy viendo, y vos que caminás mucho, fundamentalmente, toda la provincia, pero en especial la quinta sección electoral, yo lo que vengo viendo es como que hay un grado en el cual la sociedad está con un nivel de aguante, de decir, bueno, esperemos que a esto le vaya bien. Vos fijate que hoy en el trabajador formalizado, casi un tercio del formalizado, es decir, trabajador en blanco, no está llegando al 20 del mes. O sea, y así todo tiene un grado de expectativas o de esperanza de que esto va a mejorar. Digamos, hay una sociedad con ganas de que a la Argentina le vaya bien. Y ahí es donde está la dicotomía que estoy viendo, que lo está aprovechando muy bien el gobierno nacional y que el resto de las fuerzas están más metidos en esta endogamia que decís vos, en este hecho de estar metidos para adentro sin poder mirar esta agenda que bien describiste anteriormente, ¿no? Totalmente. No puedo coincidir más que con lo que vos decís. Pero vos fíjate, el gobierno nacional, vos decías, sí, tomó algunas decisiones en materia económica que logró frenar la inflación y que eso le genera mucha legitimidad en la sociedad que, como decís vos, está aguantando por más que ve muchas cosas algunas cosas que comparte, otras cosas que no comparte, como todo el mundo, y ve que el bolsillo aprieta. Ahora, vos ves lo que fue el gobierno anterior y escuchás que los mismos actores, el superministro de Economía, presidente que nunca se vio, habla de economía, y los que nos llevaron casi a la hiperinflación hablan, y vos no lo podés creer, y por supuesto que eso espanta. Y cuando vos ves en mi provincia y ves el modelo de Kicillof, que como te decía recién, es la misma cara de lo que la gente dijo que no en el 2023. Sí. Entonces, por supuesto que la gente se corre espantada. Bueno, después está el gran desafío de cómo vos a eso lo construís en alguna alternativa para adelante, para gobernar la provincia de Buenos Aires, que es otra canción, son cosas distintas y va a depender de esfuerzo, de intelequia, de esto de decir, como te decía antes, de no construir rejunte, de ver qué modelo, de qué forma. Pero la verdad es que hoy la gente está aguantando, sobre todo sobre la base de eso, de ver lo que fue el desastre del gobierno de Alberto, pasa que pasó hace poco, pero parece que hace mucho, y de ver que este gobierno, con dificultades, con errores, con varios errores, con decisiones, que algunas que comparto, sobre todo en la descentralización o las desregulaciones que están llevando adelante, o algunas decisiones económicas que tomó. Veremos cómo eso después se convierte en desarrollo. Hoy frenó la inflación. Que esa es la materia el gran desafío, ¿no? Cómo eso lo convierte en desarrollo, cómo lo convierte en cómo vuelve el bolsillo, vuelve a capitalizarse, pero la verdad que la gente eso lo reconoce al gobierno y por supuesto que se espanta cuando escucha que los brujos del desastre hoy te explican cómo hay que hacerla, ¿viste? La verdad que creo que ese es el activo que hoy puede demostrar el gobierno. Y en la provincia, como te decía antes, en la provincia el cambio
que la gente esperaba, el cambio de modelo, de lógica, de forma de pensar la política. Bueno, eso nos llegó, digo, y bueno, tenemos un gran desafío. Las fuerzas que no integramos ese espacio populista, las fuerzas que no estamos y no comulgamos con el gobierno de Kicillof, tenemos un gran desafío. Veremos si estamos a la altura de las circunstancias o de qué forma inteligente podemos construir una alternativa. Ariel, hacemos una breve pausa y seguimos charlando el mano a mano con el senador por la provincia de Buenos Aires. Ariel, un poco viendo todo este panorama, analizando las 7 elecciones que se produjeron desde el 13 de abril en Santa Fe hasta la última que se dio en la provincia de Misiones, el promedio en líneas generales fueron 4 de cada 10 argentinos que no fueron a votar. Digamos, me parece que el tema de la no concurrencia se instaló. Y pienso, me puedo equivocar, que lo mismo va a pasar en las elecciones que faltan. El domingo se vota en Rosario y Formosa, el 31 de agosto en Corrientes, que hay elecciones a gobernador, y el 7 de septiembre provincia de Buenos Aires, y ya después el 26 de octubre las nacionales, y creo que estaría faltando Mendoza, Santiago del Estero, que imagino que van todas para el 26 de octubre. La pregunta es, ¿cómo haces para que esa no concurrencia en un país que su ley establece voto obligatorio? O sea, ¿cómo, como dirigente político, como senador provincial, como un hombre militante del radicalismo desde chico, cómo haces para volver a motivar, para volver a el desafío que tienen para decir, che, Podemos, acompañen, el voto es fundamental? ¿Cómo lo imaginás? ¿Cómo lo pensás para una campaña política? Para motivar a muchos argentinos que hoy dicen no. Yo principalmente creo que es un tema de conexión. Yo creo que habitualmente la agenda de las fuerzas políticas hoy no está conectando con la agenda de las personas, de la gente. Nos pasa a todos. Te debe pasar a vos. Sí, que mirás a veces y decís, nadie me está hablando a mí de lo que yo veo o de lo que yo opino. Me pasa a mí. Y yo siendo dirigente político o siendo una persona con militancia activa en la política. La verdad que hay un problema de desconexión absoluto. Y por eso está pasando lo que está pasando en todo el país. O sea, la gente no encuentra... En el mundo, te digo. No te sentís que nadie hable de lo que vos estás pensando. Y después que la utilización, esto que decías vos del mundo, la utilización de la confrontación, la continua confrontación, a veces genera esto, digo, que los sectores más radicalizados sí se sientan representados y vayan efusivamente a emitir el voto, y los sectores menos representados no encuentren ninguna fuerza que les hable, porque todas se han radicalizado en sus posiciones. Vos fíjate que todas las palabras que en algún momento tuviesen algo sentido y tienen algo sentido para la construcción política, hoy son malas palabras. El acuerdo, el diálogo, debate, consenso, la construcción de acuerdos. Sí. Hoy es todo, tiene olor a tranza, chantada. Entonces, es muy difícil. Aquel que piensa lo contrario, aquel que piensa, no, yo puedo sentarme con alguien a dialogar y puedo construir un acuerdo sobre un tema específico. Quizás no coincida en nada de lo que piensa, pero puedo construir sobre un escenario específico. Todos los que tenés una profesión, o trabajás, o tenés un comercio, no trabajás con todas personas que piensan igual que vos. Sin embargo, podés lograr acuerdos de este sentido. Bueno, esa falta de acuerdo, de consenso, de respetar lo que el otro piensa, para mí genera que el que no se siente representado por los extremos se quede en su casa. Pero bueno, hoy es un momento mundial, como decías vos,
de que está pasando. Y creo que el desafío que tienen las fuerzas políticas es, bueno, bajarle un poquito el nivel a la tensión y tratar de mostrar mayor amplitud. Eso va a generar que mucha gente que hoy esté en la casa vuelva a votar y se vuelva a sentir representado por algo, por alguien, por una idea. Bueno, es un momento difícil para eso encima, ¿no? Porque yo sé que lo que digo no garpa, lo tengo claro. Lo que sí tengo claro me parece también... Pero creo que es clave. La importancia, al ser 8 elecciones diferentes en la provincia, me parece también conectar con agendas que reflejen las preocupaciones de la ciudadanía. Yo digo, el ciudadano bonaerense de la quinta, de la cuarta o de la séptima, por ahí tiene poco que ver con el de la primera y el de la tercera, que es el Gran Buenos Aires, ¿no? O sea, me parece que hay agendas diferenciadas, ¿no? O sea, y hasta dónde hoy, me parece que ese es el gran desafío de fuerzas para que no están, digamos, en este River Boca, ¿no? En este peronismo contra Milei que dice Sergio Massa, o libertad o kirchnerismo que plantea la Libertad Avanza. O sea, ¿ves viable que se pueda aplicar agenda, por ejemplo, en la cuarta, quinta, o sea, necesidades en la cuarta, que es una ciudad, una sección del oeste de la provincia de Buenos Aires, su epicentro es Junín, agrícola ganadera por excelencia? Por ejemplo, las necesidades o preocupaciones, ¿hay espacio para romper la nacionalización de la campaña? Yo creo que es una obligación de todos los que vayan a ser candidatos en esta elección provincial. Es una obligación, te lo decía cuando empezamos, es una obligación de que intentemos instalar la agenda de la provincia de Buenos Aires. Porque nunca se discutió la provincia. Nunca. Cuando nosotros, te digo, todas las elecciones que he participado, todas las que participé, en todas la discusión era nacional, siempre. Una boleta larga que vos votabas al que estaba adelante de todo. No, ni sabías, digamos, nadie discutió. Eso permitió, por ejemplo, que Scioli, que fue un desastre como gobernador, que te diría que casi como este de ahora, escondido en la boleta nacional, siempre nadie discutía al gobernador. Fíjate, nadie discute al gobernador, nadie discute. Entonces yo creo que hoy se va a poner en tela de juicio eso. Yo creo que la agenda regional va a pesar, creo, y tenemos que hacerlo valer. Tenemos que evitar toda la política en la provincia de Buenos Aires, todos los vecinos, el votar, todos, por una cuestión de ciudadanía, tenemos que intentar hacer valer la agenda y escuchar la agenda regional, más allá de las discusiones nacionales que se van a dar, porque es una elección que está nacionalizada. Fíjate, termina presa una que iba a ser candidata en la tercera, tenés al gobierno nacional con la cabeza metida en la provincia, está todo el mundo mirando la provincia más grande del país, además, 40% de los habitantes, 50% de las exportaciones, bueno, la provincia más importante. Pero hay que hacer un desafío. Y cada región tiene que discutir lo suyo, el desarrollo productivo. Vos hablabas de mi región, que es la quinta, que es la zona de la costa atlántica en la provincia. Vos tenés el turismo, tenés la pesca, tenés el campo, tenés las industrias alimenticias, tenés un sector muy importante de, bueno, cómo están las rutas, cómo es la inversión en la infraestructura, qué pasa con... Yo te nombré IOMA, es un tema... grave para la provincia. Son 2 millones de afiliados que hoy están. Es la obra tirados. social más grande del país. 2 palos, imagínate, 2 palos, mirá lo que. Y hoy están tirados y no tienen cobertura y han disminuido sus tratamientos. Pero te digo, los hospitales de la provincia están destruidos, te digo cómo está la seguridad. Bueno, todos los días tenemos alguna situación que lamentar en términos de seguridad. Bueno, hay muchas cosas que hacen a la agenda provincial que yo creo que hay que ponerlas arriba de la mesa. Que va a ser un desafío de las candidaturas, de los que sean candidatos, va a ser un desafío de la gente reclamar, que no te vengan a decir peronismo, antiperonismo. Digo, discutamos la provincia en serio, discutamos la región, discutamos las ciudades, que me parece que le va a servir. Y que es lo que pasa en las otras provincias del país. Sí, sí. Si vos ves, la discusión nacional está obvio, sí, recontra está.
Pero la provincia de Córdoba discute Córdoba, la provincia de Santa Fe discute Santa Fe. Te voy a dar una cuestión que nos pone a la luz esto, porque a veces cuando uno lo dice, ¿de qué habla este pibe? Pero para que lo pensemos juntos, siempre la provincia de Buenos Aires fue gobernada los últimos 40 años mayoritariamente por dirigentes políticos de la ciudad de Buenos Aires, porteños. Sí, sí. Axel Kicillof es porteño, no de la provincia. Lo era Scioli. María Eugenia Vidal era vicejefa de gobierno de la capital federal. Rucauf. Todos dirigentes políticos. Fíjate, en esa línea que estás planteando, en el año 97, cuando el peronismo pierde por la tercera sección electoral que gana Fernández Mejide venía de ser presidenta de la constituyente de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, fíjate desde cuándo empezó eso. Digo. ¿Por qué? Claro, porque la discusión te la tienden a nacionalizar. Ahora, yo hago para y los televidentes que piensen en su casa. ¿A alguien se le ocurre, por ejemplo, que en Córdoba el gobernador de Córdoba podría ser un porteño? ¿O en Santa Fe? ¿El gobernador de Santa Fe podría ser un porteño? ¿O en Corrientes? ¿Un porteño? Esto pasa porque nuestra provincia estuvo nacionalizada la elección. Bueno, me parece que es hora de empezar a romper esa lógica. Y esta elección puede ser clave, veremos después, ¿no? Estamos todos imaginando o apostando a una elección, veremos cómo después se desenvuelve, porque nunca pasó. No, es total, por eso inédito. Mirá, te digo más, yo por eso te decía lo de la boleta única a nivel nacional. Hace un par de semanas atrás me tocó ir a dar una charla a Tucumán, y tuve que acompañar a un profesional, a un abogado que hablaba sobre boleta única y yo hacía las interpretaciones políticas, la contextualización política. Y me llamó mucho la atención que los que estaban presenciando el seminario estaban preocupados porque decían, nosotros no estamos acostumbrados, nosotros siempre vamos con la boleta desde casa, porque como acá hay ley acople, por ahí de pronto en una lista había 70 sublistas, ¿no? 70 acoples, y entonces nos íbamos preparados para ir con la boleta ya sabiendo a quién íbamos a votar. Acá nos cambió el escenario, ¿no? Y esto va a pasar en muchos lados. Bueno, eso fue, la boleta única papel a nivel nacional para la elección nacional fue un dato positivo. Sí, es un dato positivo porque es un sistema que, por supuesto, mucho menor costo, más transparente. En el mundo, se utiliza porque es mucho más transparente, mucho más sencillo. Está garantizado y no necesitas que las fuerzas políticas tengan una caterva de fiscales para controlar la elección, porque con un sistema muy claro, la boleta siempre está. Nadie puede, esas famosas denuncias de que no había boletas en los cuartos oscuros o que había determinadas fuerzas políticas que si no tenían la cantidad de fiscales para ponerlo no lo tenían. Hoy eso lo tenés garantizado. O sea, la boleta única papel es una buena, es un avance en la calidad democrática. Lástima que en la provincia no llegó. Obviamente acá en Populandia el gobernador no tuvo el deseo de hay proyectos, muchísimos proyectos en la legislatura. En la legislatura, en las dos, en la Comisión de Reforma Política del Senado y de Diputados, que nunca, por supuesto, con la mayoría que tiene el oficialismo, nunca permitieron que avance. Hubiese sido muy bueno para la calidad institucional poder tener un sistema de esa naturaleza, que es mucho más fácil. Vos entrás, tenés el cosito, tachás, punto. Decime una cosa, entre los diferentes momentos que estás viviendo, porque estás en campaña electoral, pero en tu rol de senador por la provincia de Buenos Aires, estás como miembro del jury de enjuiciamiento a la jueza que se llevaba adelante en el tribunal oral el juicio de Maradona. O sea, empezó ya la jueza McIntosh. ¿Cómo estás viendo ese juicio? Bueno, ese jury, ¿va? Primero arranca mañana, martes 23, el jurado, el jury, los conjueces de ese jury de enjuiciamiento tomarían competencia de la causa. Para explicar brevemente, son 10 conjueces, 5 abogados de la matrícula, 5
legisladores de la provincia de Buenos Aires, conducida ese jury de enjuiciamiento por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Esa es la composición. Obvio que por la seriedad que el tema trae, yo no puedo mencionar nada respecto al caso porque no puedo por adelantar ningún tipo de posicionamiento. Pero lo que sí te digo que ya he participado de otros juris de esta naturaleza porque se sortean todos los que son legisladores que son abogados a la vez, así que lo he integrado en varias oportunidades. Y es muy importante porque esta es la forma de analizar la conducta de los magistrados. Digo, la Constitución Nacional y las leyes que configuran el jury lo hacen pensando en un magistrado que actúe con una conducta indecorosa, que violente la ejemplaridad. Porque cuando vos pones tu libertad o tu patrimonio en un juez para que tome una decisión imparcial, buscas que ese juez, que es inamovible además por Constitución, que ese juez sea ejemplar, que sea un juez con una conducta correcta, acorde a la magistratura que tiene. Por lo tanto, este sistema prevé, digamos, es un análisis de eso, y me parece que este caso mucho más, porque encima tiene una trascendencia internacional, por de quién se trata. Así que, dadas las características, yo creo que y estoy convencido que los 10 conjueces, más la presidenta de la Suprema Corte, van a actuar con la seriedad, con la responsabilidad de analizar cada prueba como corresponde para tratar de tomar la decisión más correcta y la que se entienda que es justa, digo, en protección de la justicia o en el análisis de lo que demanda un tema con la seriedad que va a tener. Ariel, se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho que hayas estado. Sí, se pasó rápido, la verdad que fue linda la charla. Pero vas a volver a ser invitado porque fundamentalmente un poco la provincia de Buenos Aires, tanto la provincial como la nacional, sigue, digamos, siendo importante para poder analizar y para que fundamentalmente la audiencia de Futurar, que está es muy fuerte en todo lo que es el interior bonaerense, al menos puedas interpretar a los distintos actores, conocer a los distintos actores de la política de la provincia de Buenos Aires. No, gracias a vos, a mí un placer estar acá y ojalá que la próxima vez que me invites, se haya podido construir un modelo, una alternativa en la provincia de Buenos Aires, que para mí es lo más importante. Voy a hacer el cierre del programa. Permiso. Vaya. Y ahora, el dato futurar. ¿Cuál es el dato futurar de hoy? El dato futurar de hoy tiene que ver con lo que estamos hablando en esta edición de Futurar. Y fundamentalmente me voy a referir a la Unión Cívica Radical. Una Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, en el cual todavía no tomó la dimensión mediática que tiene la interna del peronismo y la negociación del PRO y la Libertad Avanza. Que lo que se está replicando en la Unión Cívica Radical es lo que pasó en la elección interna. Una elección interna que todavía está judicializada y que indudablemente esa judicialización, debido a que todavía no hay autoridades consolidadas, a pesar de haber pasado por el tamiz electoral, que la lista perdedora, que de evolución no termina de reconocer a la lista ganadora, se está replicando en estas negociaciones. Y en el cual hoy se ve un radicalismo no dividido, pero sino con intereses diferentes entre los distintos sectores que tiene el radicalismo. Está el grupo de la Liga de Intendentes del radicalismo que quiere empezar a tener un rol protagónico, encabezados por una figura que es el que se presentó como candidato a presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, Miguel Fernández, que fue intendente durante muchos años y que hoy ocupa un cargo que todavía no fue convalidado por la justicia, que es la presidencia del partido. Los sectores de evolución, que fueron perdedores, pero que no reconocen el triunfo del otro sector, y el grupo del senador nacional,
Maximiliano Abad. En ese escenario está muy difícil una negociación amplia mirando cómo se para el partido con respecto a las próximas elecciones. ¿Y por qué? Porque hay algunos sectores más cercanos a hacer una confluencia con el futuro Frente Libertad Avanza PRO y otros que quieren generar una tercera vía. Esa es la pelea que hoy hay en el radicalismo. ¿Hay posibilidades de una tercera vía? ¿O la polarización, peronismo, mileísmo, o libertad o kirchnerismo, está influyendo en todo el escenario electoral? Esto es lo que está sucediendo hoy en la Unión Cívica Radical. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto es futurar, pensar y hacer. La próxima semana nos estamos viendo.